CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos un día más a su programa que se transmite en el 89.1 FM de 10 a 11 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, siempre agradeciendo el espacio y también pues amplificándolo con las plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, no solo en Facebook, sino por ejemplo en el caso de TikTok en la cuenta personal de Jonathan Prendas. Ya estamos transmitiendo también por ahí, porque lo que queremos es siempre hacer conciencia con nuestros invitados de las cosas que se tienen que hacer para mejorar la Costa Rica en la que vivimos, entendiendo que vamos a heredarla a nuestros hijos y nietos. No podemos ser indolentes, no podemos ser, volver la cara de las cosas que están pasando, que tal vez dicen, no, aquí no va a pasar eso, como lo decían allá en el 2000 en Venezuela, no, chamo, eso aquí no pasa. Y pasó todo lo que pasó. En Costa Rica no podemos decir simplemente somos la Suiza centroamericana, somos los países de la pura vida, somos los más felices del planeta y aquí no va a pasar absolutamente nada, porque ya está sucediendo cosas que no deberían de estar ocurriendo. Por ejemplo, algo que pasó hace pocos días y que tenemos que poner barbas en remojo para no llegar a ese punto es lo que en este momento pone pendiente de un hilo la vida de un senador en Colombia. Las últimas notificaciones médicas habla de que si logra sobrevivir muchacho, pues podría pasar en estado de coma el resto de su vida o sin poder levantarse de una cama, y dependiendo del 100% de familiares, salvo un milagro que siempre está de por medio. Y eso no podemos pues seguirlo desarrollando, seguirlo estableciendo. No es posible que podamos generar esa capacidad de malas noticias y traerlas acá, a como en el 98 era improbable que se dieran ajusticiamientos por sicariato. Cuando se empezaron a dar era un escándalo completo, y ahora básicamente todos los días, casi todos los días se dan de estos episodios. Y no puede ser que lo tomemos como algo normal. El día de hoy, amigos y amigas que nos escuchan, 10:02 de la mañana, estamos transmitiendo desde la sede principal de la emisora. Está con nosotros don Juan José Andrade. Es una persona de gran conocimiento en el área de la seguridad, en el área policial. Coronel de la Fuerza Pública. Él estuvo en el más alto rango de la Fuerza Pública en Costa Rica. Lo conocí cuando daba sus primeros pasos allá en Punta Arenas, cuando lo pusieron incluso como director de Punta Arenas allá en el año 2000, por ahí. Desde ahí sigo el acontecimiento que él está generando, y pues hay gran capacidad de lectura, gran capacidad de luz larga para poder arreglar las cosas. Y sobre eso es que hoy vamos a conversar con él, porque Costa Rica, tal y como lo vimos el día de ayer con el programa que tuvimos con Mario Arias, hay que ajustar mucho los cables para poder tener una mejor Costa Rica, una mejor seguridad. Don Juan José, le damos la muy cordial bienvenida al programa Red Democrática, el cual sabemos va a seguir siendo cliente frecuente, porque aquí las personas buenas le damos siempre espacio. Don Jonathan, ¿cómo está? Muy buenos días a usted y a toda la audiencia de esta mañana, y por supuesto siempre agradeciendo estos espacios.
espacios que pues deben de ser aprovechados de manera positiva para tratar de proponer y construir. Yo creo que los buenos ciudadanos, que siempre he creído que son muchos más, tenemos esa responsabilidad, esa obligación. Y bueno, los que hemos tenido la dicha, Jonathan, porque al igual que vos, somos personas de cuna humilde, y este Estado social de derecho, este Estado de bienestar nos permitió llegar a posiciones de decisión, en donde tuvimos injerencia en algún momento de nuestra vida en el servicio público y también en la vida política del país, y que hemos tenido ese paso y que estoy seguro hemos dejado huella, como te tocó a vos en tu servicio en la Asamblea Legislativa, y por supuesto en la construcción de la política desde los partidos políticos, y la mía a través del servicio en el Ministerio de Seguridad Pública. Pues y ahora tenemos esa responsabilidad de seguir compartiendo, de seguir discutiendo, de seguir proponiendo, especialmente en tiempos tan difíciles, Jonathan, donde opinar es un deporte extremo, sí, ¿verdad? Las redes sociales hoy se han vuelto durísimas, ¿verdad? Y creo que al final tiene mucho que ver con esos valores costarricenses de tolerancia, de conversación, de diálogo, de respeto, que también creo que se han ido perdiendo, y alguien está sacándole provecho a esta polarización, ¿verdad? Alguien está contando chuminos, ¿verdad? Alguien le ha de estar dando réditos, ver tanta violencia política, ver tanta agresión en las redes sociales, ver cómo desde el anonimato se señala, se critica, pero no se propone, no se dice cómo. Es que en realidad muchas veces lo que sucede, Juan, es que se distrae a la sociedad con estos pleitos, mientras que el elefante está pasando por la calle principal y nadie lo está viendo por estar viendo estos enredos en los cuales nos tienen. Yo vieras que te voy a contar una anécdota, y siempre que he tenido posiciones de liderazgo con equipos de trabajo siempre la comparto. Cuando estábamos carajillos, Jonathan, y mejengueábamos ahí en la calle del barrio, yo no sé si te pasaba a vos, pero en mi barrio había una señora muy brava, siempre, ya una abuelita con un perro que era más bravo que ella, y la bola se nos iba cada rato siempre al patio de la señora. Entonces era complicado porque ningún chiquillo de la pelotilla que hacíamos para mejenguear se animaba a pedirle a la señora la bola, porque la doña, si la veía, cogía el cuchillo y le estallaba. Y nadie se animaba a meterse al patio porque el perro era más bravo que la señora. Entonces yo recuerdo que nosotros decidíamos algo que fue súper efectivo. Uno de los chiquillos se quitaba la camisa y se iba al borde de la tapia, ¿verdad? Y empezaba a llamar al perrillo, y el perrillo se iba con la finta de la camiseta del compañero, y el otro por la otra esquina entraba en carrera hasta el lado del que le tocara, ¿verdad? Porque había que tirarse de panza, saque la bola y se mete. Eso está pasando en el país. Alguien los tiene moviendo la camisa, ¿verdad?, a un extremo de la finca, para que todo el mundo esté ahí atendiendo eso, ladrando, y por otro lado se nos están metiendo y están pasando cosas muy peligrosas. Y esto, ¿verdad?, no es contra nadie. Me parece que tenemos un deber cívico, y bueno, cada vez que tengamos la oportunidad a través de la radio, hoy por supuesto agradeciendo la oportunidad que me das, o incluso a través del mismo espacio mío en la radio que tengo todos los sábados, pues uno trata de construir. Yo creo que tenemos ese deber, Jonathan, y yo desde que iniciaste este periplo, ¿verdad?, esta experiencia, que la conocí, me la comentaste casi que el día que empezaba, de verdad, yo recuerdo, y aquí conservo tu mensaje, he seguido los temas, he seguido los invitados, he seguido la discusión, y pues yo creo que esa es la democracia, ¿verdad? Esa es la democracia de la que aquí se hablan todos los días a las 10 de la mañana, y esa democracia nos permite que todos los actores tenemos voz.
¿verdad? Y una voz desde el respeto, una voz desde la construcción, una voz desde lo positivo, que tiene que ayudarnos a todos a tratar de sumar para sacar adelante este país, indistintamente de quién esté en el poder. Nos han tocado buenos presidentes, nos han tocado presidentes más o menos buenos, y también nos ha tocado malos presidentes, igual a como hemos tenido buenas elecciones de fútbol y malas elecciones de fútbol, pero uno tiene que seguir creyendo en el país y no perder la fe y tratar de seguir aportando para que podamos salir adelante. Los que tenemos hijos e hijas, algunos nietos, aquí me acompaña en cabina una de mis hijas, y bueno, la heredera. Esta es una de las herederas, ¿sí? la gemela, dicen en la familia. Pues por ella, por ellas y por los nuestros estamos en la obligación de sostener este país, de que ese país no se nos escape de las manos, y tratar de volver a tener esa ilusión de esa Suiza centroamericana, de esa tierra de paz que hoy, y que es el tema que vamos a hablar hoy, se nos está escapando de las manos. Juan, entrando un poco en materia, esta introducción que hiciste, 100% de acuerdo. Cuando hablamos del estado actual del país, yo creo que la mejor forma de reflejarlo es con la anécdota de la rana que ponen en una olla y empieza a calentar, y la rana no se da cuenta hasta que ya se murió porque la tostaron. Uh-huh. Y básicamente la sociedad está así, al punto de que ven como normal los niveles de intensidad y de inseguridad que se está gestando en este momento. Población de 30, 25 años para abajo a veces no creen lógico, posible y real que existiera la Costa Rica en la cual nosotros vivíamos, uh-huh, que pues siempre ha habido inseguridad, siempre ha habido el que se roba la cadena, el que entra se roba la gallina, pero no eran estos niveles tan de crimen organizado, tan fuertes y tan negativos, de tanta alerta para el país. Gracias. ¿Qué pasó para que la población diera como normal todo lo que está pasando? Yo creo que si nos vamos al análisis meramente policial, Jonathan, nos quedamos cortos, ¿verdad? ¿En qué momento nos sobrepasó? Porque hace 20 años no era perfecto, pero se hacía la pelea, o sea, había una estrategia, me parece. 30 años. Pero ve qué curioso, hace 20, 30 años creo que el país tenía claro un rumbo, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que había claro hacia dónde íbamos como país. Y digamos, uno hace un recuento muy rápido de la historia, de la historia cercana, y allá por 1994, uh-huh, ¿verdad? Inicia una recomposición de las fuerzas de policía, ¿verdad? Uh-huh. Se crea la ley, la fuerza pública, sí, la ley general de policía, se cambian los conceptos, se crea una nueva doctrina donde los cuarteles se cierran, ¿verdad? Se abren las delegaciones policiales, se trasladan las delegaciones a los barrios, a los distritos, a los cantones, y entonces el Estado, ¿verdad? El Estado, más allá del gobierno, el Estado crea una política pública, ¿verdad? Que podríamos reducirla en algunos eslogans, digamos, que nos podrían recordar esos tiempos, ¿verdad? La policía de proximidad, ¿verdad? La profesionalización de la policía. Mira, en aquella época hasta Pinta Seguro salió. Había una nueva concepción de que el policía tenía que volver a los barrios, tenía que acercarse a los ciudadanos, porque la modalidad delictiva, ¿verdad?, de la época, con el crecimiento de el narcotráfico, especialmente en Sudamérica, ¿verdad?, todavía México no repuntaba, estaba poniéndonos un nuevo conflicto social, ¿verdad?, que tenía que ver ya con los temas de la adicción, del consumo de las drogas en los barrios, y ya alguna gente que empezaba con el tráfico, ¿verdad?, a menor escala o a menudeo, ¿verdad?, en algunos barrios. Entonces eso hizo que la policía tuviera que estar más cerca de las comunidades. Entonces, esto nada más lo traigo a colación porque nos puede demostrar fácilmente que los gobiernos empezaron a tener un norte, ¿verdad? Entonces hay que sacar a la policía de donde está, tenemos que posesionarla,
nuevamente como una gran institución cercana al ciudadano, y tenemos que empezar a generar una interacción con el ciudadano a través de programas de capacitación preventivo, ¿verdad? Y ahí nace seguridad comunitaria, ¿verdad? De aquel proyecto piloto que se desarrolla en Latillo, en las épocas de doña Laura Chinchilla, con el apoyo de don José María Rico, que Dios goce, ¿verdad? Y un grupo de costarricenses que se involucran en la Academia de Policía, ¿verdad? Y empiezan a trabajar con una nueva policía. Entonces, se empieza a invertir en recursos, se empieza a invertir en capacitación, se empieza a invertir en entrenamiento y se empieza a invertir en una nueva policía. Entonces yo creo que vos hacías esa colación de los 20, 30 años, claro, en el 94, en el 2000 hay una reforma a la Ley General de Policía, en el 2002 viene todo aquel apoyo de España con la policía de proximidad, ¿verdad? En el 2002 también se implementa la ley en el transitorio de que obligaba a que las policías se profesionalizaran y quienes ejercieran... Carrera policial. Sí, exactamente, quienes ejercieran puestos tuvieran carrera policial. Entonces, empieza a construirse una policía, un poco más adecuada al reto país que teníamos, a los grandes desafíos que teníamos. En algún momento, pues todo eso se ha cortado. Yo creo que no sabemos, ¿verdad? Más allá de la política pública que hoy ha dado a conocer el gobierno, que si la revisas, con lupa, no te señala exactamente hacia dónde va el Estado, hacia dónde va el gobierno en materia de seguridad. Entonces yo creo que el primer problema que tenemos es un problema estructural, Jonathan, porque me parece que últimamente los gobiernos han visto, creo que el problema fiscal en la administración que empezó con don Luis Guillermo, luego don Carlos Alvarado, empezaron a darle prioridad al gasto, ¿verdad? A ver cómo recortamos gastos y en eso sancionamos la seguridad, ¿verdad? Pensando, teniendo buenos pensamientos, ¿verdad? Sancionamos la seguridad, veníamos creciendo en 1,000 por año del 2010 al 2014 con doña Laura, luego se creció aproximadamente en 500 por año en la época de Luis Guillermo Solís, pero en la época de Carlos Alvarado no se creció en contrataciones y en lo que va del año recientemente apenas se está empezando a volver a contratar. Hemos perdido fuerza, la policía que tiene este país hoy es menor a la de hace 20, 30 años, tenemos menos policías. A nivel nominal. Ajá, correcto. Hoy tenemos menos policías que hace 30 años. Es más, yo recuerdo, Jonathan, uno se va a las comunidades, por ejemplo, a los comandos, al comando de Zarapiquí, usted se va a la Cruz, usted se va al sur y habla con la gente y la gente le dice, es que aquí habían antes 100, 200 policías. Hoy las delegaciones se manejan con 20 policías, ¿verdad? Entonces, creo que el Estado, el gobierno, ha perdido un poco el control de eso, creo que no tiene un rumbo, creo que estamos actuando muy reactivamente, estamos apenas reaccionando medianamente a los problemas una vez que han explotado, pero creo que no se ha diseñado cuál es ese camino, cuál es esa política pública. Y para muestra un botón, prácticamente el primer día de don Carlos Alvarado en la presidencia, su viceministro, el licenciado Solano, que usted lo conocerá porque fue asesor en la Asamblea Legislativa, desapareció DARE, ¿verdad? Y se comprometió que en un año iba a tener un programa que lo iba a sustituir. Bueno, han pasado 7 años de eso y hoy no tenemos, se ha intentado reactivar, pero hoy no tenemos la potencia, la fuerza con la que DARE nos habló a muchos jóvenes hace muchos años. Entonces, toda la prevención se ha dejado de lado. Creo que la pandemia, visualizó todavía mucho más, expuso mucho más lo poco que se estaba haciendo en materia de prevención, porque al meternos a todos a las casas, la policía no tenía plan B, plan C, plan D, y no pudo poner en práctica un esfuerzo que se había hecho de años en la policía de empezar a digitalizar los programas y de acercarnos a los jóvenes, a los niños y a las nuevas generaciones a través de la tecnología. Y eso pues, creo que ha roto un poco la comunicación. Al no tener una política clara, entonces no hay un rol, ¿verdad? Un rol definido, por ejemplo, para el sector de educación en materia de seguridad.
No hay, No hay. De hecho están a prueba libre. No hay. Cultura, deporte, materia de seguridad, ahí andan promocionando las ligas atléticas que las comenzamos. Recordar usted siendo diputado con las famosas mejengas. Pero digamos, esas son unos esfuerzos aislados que yo los podría reconocer y uno puede aplaudirlos también, ¿verdad? Y darle micrófono para que esos esfuerzos se conozcan, pero usted no ve una articulación de la institucionalidad alrededor del tema de la prevención y el tema de la seguridad. Entonces, por un lado anda la educación, por otro lado andan los ETAPS, ¿verdad? Y la caja, con mucha información que podría servir en materia de prevención. Por otro lado anda el sector cultura, ¿verdad? Por otro lado anda el deporte y por otro lado anda el BID dándonos plata para las casas de justicia, ¿verdad? Que se supone que debe articular todos esos esfuerzos. Y aparte de eso, pues usted tiene una policía sancionada, ¿verdad? Con cada vez menos recursos, con cada vez menos capacidad, con un manejo un poco extraño, presupuestario, ¿verdad? Usted ve que le recortan en febrero y le dan extraordinarios en octubre y usted entiende que el año presupuestario, eso lo que hace es que le corta los brazos, ¿verdad? La ejecución presupuestaria. Y entonces uno mira al final del año, uno que estuvo ahí, que manejó tantos años presupuesto, Jonathan, y usted conoce porque estuvo en hacendarios, estuvo en nacionales, en la asamblea. Al final, cuando estas cosas pasan y usted ve el informe final de los ministerios, usted ve una ejecución muy alta, pero en realidad lo que pasó es que empezaron a quitarle plata a todos los sectores para pasarlo al sector de salarios para pagar los aguinaldos. Entonces cuando usted dice, mira, aquí está seguridad pública, la ejecución anduvo a cerca de un 94%, 95%, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque uno lo que debería de medir es el presupuesto que te dan a principio de año para que vos puedas capar, para que vos puedas atender los proyectos que presentás en el anteproyecto Hacienda, y al final del año no tenés que ver cuánto ejecutás, sino qué de esos proyectos que te comprometiste a hacerlos en ese año presupuestario se cumplieron. Entonces, digamos, me parece que hay mucho desorden, no hay ruta, no hay rumbo, y esto no es de ese gobierno, hace rato viene pasando eso. Y por otro lado, tenemos un enemigo que todos los días, ¿verdad?, se alimenta muy bien, desayuna muy bien, almuerza muy bien, cena muy bien. Ese es el punto. Y nos está ganando en todas las áreas. Juan, es que ese es el punto. Mientras que la seguridad va en un camino empedrado, descalzo, bajo el sol casi que de mediodía en el Sahara, la contraparte pasa con sus carros blindados, full aire acondicionado y totalmente avituallados, y hace una diferencia impresionante. El tema es que nos estamos acostumbrando a que el malo o el débil es el policía, y el que resuelve y el que aporta y el que ayuda a la sociedad es el malo. Lo que pasa es que yo, digamos, no quiero ser pesimista. Eso creo que por mi naturaleza, por mi formación y por mi disciplina, eso sería lo último esa sería mi última actitud, ser pesimista. Pero, Jonathan, te voy a hablar de mi pueblo, ¿verdad? Te voy a hablar de Punta Arenas. ¿Quién da trabajo en Punta Arenas hoy? O sea, hoy, ¿verdad?, un sector del país, ¿verdad?, llevó una propuesta a la asamblea, se aprueba un proyecto de ley y se desaparece la pesca de arrastre de un día para otro. Uh-huh. ¿Y cuál fue el plan B? ¿Cuál fue el salvavidas que el Estado o que el gobierno le dio a Punta Arenas? También dijeron que en un año iban a ponerlo y nunca lo pusieron. También, y no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa en Punta Arenas? Ahora estábamos hablando en off, ¿verdad?, de Riojalandia. ¿Qué pasa en Punta Arenas? En Punta Arenas no hay empleo. Uh-huh. Y vos lo ves, basta con que vayas seguido un fin de semana así y el otro también, y vos veas cómo las casas se van deteriorando porque no hay para pintarlas, no hay para las verjas, los techos vos los ves herrumbrados, las fachadas de las casas, ¿verdad? La gente no tiene apenas para comer, menos para pintar su casa, ¿verdad? Y eso es un reflejo claro del deterioro social. Ahí se pierde el estado de bienestar. Y hay una relación directa entre la generación de empleo, entre la inclusión, entre la deserción escolar y la criminalidad y la violencia. Evidentemente la hay. Entonces, en esos lugares, cuando el Estado se va,
cuando el gobierno no da oportunidades, cuando se olvida la inversión, la atracción de inversión, de empleo, entonces lo que hacemos es dejar un caldo de cultivo para que estructuras criminales aprovechen esa juventud, esa niñez incluso ahora, y les pongan un salario y se empiecen a incorporar a estructuras criminales, y eso es lo que ya estamos viendo, ¿verdad? Una lucha tremenda con el burro amarrado y el tigre suelto, porque el OIJ todos los días hace 1 o 2 allanamientos. Y usted ve, por ejemplo, que hoy, en relación al año pasado, llevamos 7 homicidios más. Hoy estamos a 10 homicidios de los 400 homicidios. Vamos a cerrar este primer semestre del año arriba de 400 homicidios. Y la proyección del OIJ dice que andaremos cerca de 900 homicidios en este 2025. Pero uno ve esa inversión. O sea, seguimos en un pleito, ¿verdad? Tenemos rota la coordinación institucional. Nos empezamos a pelear entre todos, ¿verdad? Y esto no es un tema de quién tiene la razón, ¿verdad? Eso se trata de qué es lo que más nos conviene como país. Y te lo digo, yo estuve 8 años al frente de la policía y fui viceministro. Y la particularidad de la división de poderes y cómo está establecida la estructura política del país hace que nos sentemos a la mesa, Jonathan, como lo hicimos con la asamblea cuando estábamos allá adentro, vos y yo. Había que coordinar con la asamblea, tenía que sentarme con el fiscal general, teníamos que sentarnos con la policía judicial, teníamos que sentarnos con la presidencia de la república y la DIS, y teníamos que sentarnos en una mesa de trabajo donde todos tratáramos de poner un poco para que eso saliera adelante. Peleando, lo único que logramos es distanciarnos cada vez más de la solución. Y eso es gravísimo. Y en ese distanciamiento de las partes se generan espacios vacíos que fácilmente son llenados por quien quiera aprovechar el momento. A ver, en la vida, como en todo, en la política, en lo social, en todo, no hay espacios vacíos. Si no hay trabajo por la institucionalidad, llega el narco, llega el crimen, llegan las bandas y empiezan a reclutar. Y les empiezan a dar desde tenis, pasando por ropa, pasando por relojes, pasando por un teléfono, pasando por bicicleta, para que alguien sea el vigía del pueblo por si llega la policía, que avise. Y se empiezan a generar hábitos de comportamiento, no sé si llamarlo laboral, sino del oficio, de la delictividad, y se empieza a organizar mucho mejor que una institucionalidad pública que básicamente no tiene capacidad de respuesta. La educación está mal, la salud está mal, el trabajo, cuando dicen que el desempleo está tan bajo, yo nada más vuelvo a ver estos sectores y yo, pero ¿en dónde lo están midiendo y qué están midiendo? Pero eso genera una bomba que se llama inseguridad, que en este momento está despedazando la parte rural y está carcomiendo las barriadas en el GAM. Ve qué interesante, y a partir de lo que estás planteando, Jonathan, digamos, si uno quisiera hacer un diagnóstico general de lo que está sucediendo, en primer lugar tenés que poner los homicidios, porque no solamente, digamos, es un parámetro global, sino que además me parece que es una fotografía clara de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y ahí te decía, el último dato que tengo hoy en la mañana es que andamos ya en 390 homicidios. Así es. El segundo tema es cómo está percibiendo la gente el tema de la seguridad ciudadana. Aquí tuvimos una ministra que se hizo famosa, Janina Del Vecchio, porque en la primera entrevista pública que tuvo habló del tema de la percepción. Y ella hablaba de que la percepción a veces está aumentada. Digamos, y esa no es una mala definición, es cierto, ¿verdad? Al final la percepción es muy subjetiva, ¿verdad? Si a vos nunca te han asaltado y aquí salís de la radio todos los días a las 9 y todo bien, vas a tener una percepción diferente al que ha salido aquí a las 10 de la mañana y no ha asaltado 2 veces y con pistola, ¿verdad? Y digamos, esa realidad, ¿verdad? Digamos, no estaba mal planteada por la señora ministra, pero, por ejemplo, el 65% de la población en este momento considera que el país es o poco o nada seguro. Además de eso, el 78% de la población en el país, de acuerdo a datos de la OCR,
considera que la seguridad empeoró en relación al año anterior, ¿verdad? Estamos hablando de datos del 2024, o sea, el 2024 fue peor que el 23, a pesar que el 23 tuvo más homicidios, pero ve qué curioso, porque el 23 es el año de los homicidios, el 24... Bajó casi nada, pero bueno, cualquiera, y uno mira, digamos, a los políticos de turno diciendo, mejoramos porque exacto, sí, pero la percepción es que el 74% de los costarricenses dice que el país está peor, a pesar de que bajaron números en homicidios. Y además de eso, digamos, según el CIEP, ¿verdad? La encuesta del CIEP, la reciente acaba de hacer, la inseguridad es el problema número 1 del país. Y probablemente, que yo espero, ¿verdad?, que ese sea el tema de discusión política ahora que empieza la campaña política. Que sea, pero con el cómo debajo del brazo. ¿Cómo resolverlo? Porque todo el mundo se va a saber las estadísticas y lo vamos a ver en todos los programas de radio, Juan, hablando lo que todo el mundo ya recita. El asunto es cómo se resuelve. Y además de eso, que son discursos, digamos, copiados. Porque sí, si vos escuchás, digamos, y con todo el cariño para las personas que participan en eso, pero no, uno pone un canal y escucha el mismo cuento y pones el otro en otra persona y escucha el mismo cuento. Así y pareciera al final que todo el mundo ya sabe qué es lo que hay que hacer y tomarse, pero nadie ni se pone la inyección ni se toma la pastilla, ¿verdad? El otro tema que me preocupa a mí en ese tema de ese diagnóstico general, Jonathan, es el deterioro institucional que hay, del que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Y esa reducción de la confianza, ¿verdad? El gobierno de Chávez comenzó muy fuerte en el respaldo, ha ido decayendo, ¿verdad? Poco a poco, pero además de eso, me parece a mí que una de las cosas más complejas es que, según el CIEP, el 74% de los costarricenses otra vez dicen que ellos no creen que ese gobierno tenga capacidad de resolver este problema, ¿verdad? Y ese es un tema no menor, ¿verdad? Es un tema no menor. Y además de eso, digamos, si vos analizás la situación tirante entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Uno entiende que en medio de la peor crisis de la historia de este país en materia de seguridad, porque así hay que decirlo, indistintamente de si esto es un caldo de cultivo de hace 10, 15, 20, 30 años, lo cierto es que el país no lo pudo resolver y hoy hay que hacer algo, menos echarse la culpa, hay que actuar. Y en esta realidad, lo verdad es que Costa Rica está en el peor momento de su seguridad, ¿verdad? Y así lo refleja gobiernos como Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, que están diciéndole a sus ciudadanos, a Costa Rica, cuidado, no vaya, ¿verdad? A Costa Rica, cuidado, no vaya. Y el cuarto tema que quería plantearte en este análisis, porque te decía al principio, es que si nos vamos al tema de la policía nos podemos quedar con la luz corta. Y puede hacer que no veamos la montaña que hay detrás. Y paréntesis, podemos tener 50,000 policías que sin una estrategia, una luz larga y una institucionalidad integrada vamos a tener el mismo problema. Totalmente de acuerdo. Ese cuarto tema yo creo que es esa vulnerabilidad estructural que hay, del que te hablaba yo ahora, Jonathan. Yo creo que el estado de bienestar se nos cayó a pedazos. Lo vemos en la educación. Digamos, a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Y algunos pensarán que yo soy crítico del gobierno. Yo no tengo nada con don Rodrigo. Hemos tenido comunicación, incluso durante ese gobierno hemos coincidido y hemos hablado de seguridad. Eso no es un tema personal, es una realidad y creo que como ciudadanos tenemos la obligación de verlo, de hablarlo y de señalarlo. El Estado se nos está desboronando y cuando vemos la educación y vemos a la ministra, ¿verdad?, que días después de que sale de su obligación con el país, ¿verdad?, sale diciendo que la ruta estaba pero que no quiso compartirla, eso a mí como ciudadano me genera un profundo desagrado, ¿verdad? Y además creo que hasta dolor, porque nosotros que somos de generaciones un poquito más viejas, cuando nos daban cívica en la escuela, esas cosas, ¿verdad? Eso era impensable. Exactamente. Pero la educación por un lado, la salud, Jonathan, la salud de ese país, la salud mental. Hoy estamos en una bomba de tiempo. Este país está en una bomba de tiempo. O sea, nosotros los que vivimos en ese país, vos, yo, mi hija, salimos en carrera y tenemos que llamar un Uber.
o cualquier plataforma de servicio para irnos a trabajar o a estudiar. Y ojo el dato, leía en un estudio que hizo Uber, ¿verdad? Esto no es publicidad pagada, pero que hizo esta plataforma, y se demuestra que Costa Rica es su principal consumidor en América Latina. Y cuando empiezo a analizar el estudio y empiezo a ver que la plataforma de comida, el delivery, también es no solamente la más consumida, sino que además es, Jonathan, la que ha permitido darle estudios e información a esta plataforma para diversificar sus servicios del delivery. Entonces vos empiezas a analizar eso y decís, ¿por qué pasa eso? Muy sencillo. Yo prefiero darle a mi hija para que se vaya en un servicio a la universidad, que se vaya caminando 400 metros a que la asalten. Arriesgarla. Claro. Exacto. Y en esa realidad estamos. Vos salís de aquí a encerrarte a la casa. Uh-huh. Y de la casa salís para acá. Y si te vas en bus o en carro, es eso. Y cuando te dicen, mira, son las 7 de la noche, no he sacado el perrillo, saquémoslo. Entonces vos o sea, no se lleve el teléfono, no se lleve las llaves, ¿verdad? No se lleve la billetera, coge el perrito y ándelo cerca porque se le llevan al perro. Y estamos en una presión social terrible, que hay problemas de salud mental en la población, enormes. Hay un estrés, hay una ansiedad, hay una depresión terrible de la que nadie habla, pero está relacionado a temas de seguridad, sí, aunque no lo creas. Entonces, ese tema de seguridad es complejo. El empleo. O sea, yo ponía el caso de Punta Arenas, ¿verdad? La gente no está trabajando y el empleador en Punta Arenas es el que vende drogas en el barrio. Hay dos casos que voy a hacer un paréntesis acá. Un comercio en Heredia y un comercio en Puerto Viejo, en Limón. Ambos me dicen, tengo plazas disponibles, estoy pagando más que líneas de comercio en una escala superior para tratar de tener empleado para poder abrir el negocio. Me dice, y la gente no quiere trabajar. La gente no está queriendo ir a trabajar porque se acostumbró a medidas más fáciles para conseguir dinero. Claro. Y porque están temerosas de que sean parte de un evento de inseguridad. Entonces, ahí estamos en una fuerza centrífuga que nos está carcomiendo también en el sector productivo. Y que venimos haciendo una apología de la violencia, uh-huh, ¿verdad? Además, o sea, la violencia nos da estatus, ¿verdad? Eso eventualmente se ha vendido de esa manera, uh-huh, ¿verdad? Y usted ve las narconovelas y demás, ¿verdad? Y eso, pues, pareciera ser que así se está interpretando, ¿verdad? El dinero fácil que se gana, no importa cómo sea. Uh-huh. Y aquí, digamos, hemos venido fortaleciendo la cultura de la ilegalidad, y de eso poco se habla en ese país, Jonathan. Yo tengo que reconocer que la primera vez que escuché y que estudié el tema fue la Policía Nacional de Colombia, allá por el 2012, 2013, y digamos fue una de las cosas que más acuñé y que me traje a tratar de desarrollar desde los programas preventivos, porque si aquí nosotros seguimos apostando a esa cultura de ilegalidad y de que todo lo que no es legal está bien, está permitido siempre y cuando usted no lo agarren, entonces digamos vamos perdiendo valores, ¿verdad? Como sociedad. Y hoy digamos no pasa nada siempre y cuando usted no lo agarren. Usted puede llegar ahí al banco y ver una tarjeta y meterla aunque no sea suya, sacar plata y llevar una bolsa y irse calladito, ¿verdad? En vez de hacer lo correcto. Usted ve que llega a donde el bus, no sé ahora cómo funciona con el tema de las tarjetas, pero uno llega del bus con la plata y el chofer, págueme aquí y suba hacia atrás, porque al frente está el trompo que marcaba, ¿verdad? Claro, te subís a un taxi, ¿verdad? Y el carajo no te pone la María, ¿verdad? Y te pacta, me das tanto y no te preocupes con la María. Entonces, estamos acostumbrados a que lo que sea malo, siempre y cuando no nos agarren en vez de beneficio, 500, la relatividad. Claro, es totalmente todo relativo. Entonces, en ese contexto, te pongo el último tema tema que a mí me preocupa muchísimo, que es el tema de la vivienda, que tampoco aquí lo hablamos. Todos estos temas, Jonathan, están relacionados con la seguridad. Sí. Y vos, digamos, te vas con un dron y le tomas, digamos, una foto a la Carpio y te vas a las gradas de Pueblo Nuevo en Alajuela y te vas al barrio Santa Rita, conocido como el Infiernillo, le tomas una foto, y te vas a Los Guidos y le tomas una foto.
Y vos agarras todas estas zonas donde la violencia, el consumo de droga y el tráfico, el almacenamiento y las cocinas del crack están ahí. Y los pones en un mapa y los pegás y todos son exactamente iguales. Todos son exactamente iguales. Y todos están a la par de una quebrada o de un riachuelo. Vea qué curioso, ¿verdad? Pero se los agarra y los estudia. Entonces, el problema de vivienda, el exceso de asistencialismo, la falta de empleo, esfuerzos aislados institucionales que no tienen una ruta clara, que todos deberían de estar apostando a una solución en materia de seguridad. Una institución que no se le da presupuesto, que está quebrada, que no tiene recursos. Escuchaba un discurso de Mario Zamora en una entrevista que le hicieron, y lo escuchaba creo que hoy en la mañana o ayer, donde el ministro, digamos, se ponía como un triunfo haber comprado armas de fuego. Esto es como cuando el alcalde, ¿verdad?, de cualquier comunidad sale diciendo que le asfaltó la calle, ¿verdad? O como cuando el delantero hace un gol. ¿Qué pasó? Más o menos, o sea, a mí me preocupa mucho, ¿verdad?, la liviandad con la que hoy algunos celebran triunfos, ¿verdad? Cuando me parece que lo correcto no solamente es eso, es que no se le venzan los chalecos, es que las patrullas no se le paren, es que se preocupe por la capacitación de los policías, el entrenamiento. ¿Hace cuánto un policía no dispara? Eso te iba a decir, en los polígonos hace rato no van. ¿Cómo están gestionando los GAOs o los linces? ¿Cuáles son los reentrenamientos de la policía? O sea, estos debates los teníamos con él mismo hace muchos años, ¿verdad? Y a mí, digamos, ¿cómo es que el servicio de vigilancia aérea tiene que andar con uniformes azules porque el presupuesto no les alcanzó para comprarse un uniforme beige que tiene vigilancia aérea? Usted va a llevar al aeropuerto, se va a ver policías con uniforme azul porque no pudieron comprar los uniformes que tenían que comprar, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve esas cosas, definitivamente uno nota que la institucionalidad se debilitó, que el seguimiento se debilitó y que, digamos, no es extraño esta explosión de violencia que hoy nos está reventando y la incapacidad que está teniendo el Estado y los demás poderes, pues eso no es un tema nada más del Estado, para contener el problema. Y ahí entran también las tolerancias en las medidas cautelares que se le aplican a algunas personas y por supuesto también el manejo de la cosa penal en la aplicación propiamente de la ley, de quienes infringen la ley pero que están más relacionados a los temas de homicidios, de estructuras criminales y de narcoactividad. Todos esos elementos nos tienen en un combo terrible, ¿verdad? En donde la única manera de salir es definiendo la ruta, poniéndonos de acuerdo, actuando y viendo a la policía en la calle, que hoy lamentablemente no la vemos, Jonathan. ¿Te acordás en los 90s cuando salieron los Teletubbies? Claro, por supuesto, en Alajuela. Ajá. Claro, un saludo para doña Selma Alarcón, por cierto, la comisionada Selma Alarcón, que fue verdad. una de las que les entró de frente a los Teletubbies. Por supuesto. Ellos tenían particularidades muy específicas. El tema es que ahora, si quitamos 20 años de historia y pegamos las dos realidades de aquel momento y de ahora, vemos que ahora los vigías son muchachos, los gatilleros son muchachos, los vendedores de droga son muchachos, los que tienen amedrentado las escuelas y colegios son muchachos. El engranaje, el primer piso del crimen organizado local tienen una edad baja y tienen particularidades de organización muy específica. Te comento lo de los Teletubbies porque en aquel momento fue el boom de la noticia, el estrés de qué hacemos y el cómo lo resolvemos. En este momento, vos percibís ese grado de estrés, de atención de parte de la policía para poder resolver algo que parece que lo sobrepasó, que es la narcoactividad en los sistemas comunales, escolares y en las comunidades como tal. Yo creo, Jonathan, y te digo además que lo creo, no pierdo la esperanza
de que la policía se vuelva a organizar. Yo lo que siento en este momento es que la policía ahorita me parece que no está bien direccionada. Uno lo mira, digamos, con la respuesta operativa diaria, ¿verdad? Con el sostenimiento y la capacidad de sostener operaciones en sitio de manera permanente para tratar de atender un problema en particular. Y yo he sentido que la policía, no sé si es un tema de recursos, no estoy adentro, pero la policía me parece que se volvió la ambulancia, ¿verdad? O sea, espera la llamada para ir, espera la llamada para resolver, espera la llamada para estar. Yo dejé de ver, y te digo que ahora ando por todo lado, ¿verdad? Por mi trabajo, desde bien temprano hasta horas de la tarde-noche, y yo dejé de ver la policía en las escuelas, en las mañanas, por ejemplo. Hace mucho no está. Dejé de ver la policía en las paradas de buses, ¿verdad? De hecho, el ministro y me llamó la atención eso que pasó el miércoles pasado, que anunciaron con un convenio con la policía uniformada en los buses, con pasaje gratis. Sí. No sé si vas a hablar de... La referencia del ministro de que en los parques no hay hechos delictivos. Y se fue un medio de comunicación a los parques a ver cuál es la percepción, y la gente que habitualmente se sienta ahí a conversar dice, no, hace rato aquí no hay policías. Es correcto. Y ahí, digamos, a mí me parece que nos alejamos de los sitios, de los hot points, ¿verdad? De los puntos calientes, nos alejamos hace rato. La policía me parece que debe hacerle falta mucho recurso, no lo tengo en duda. O sea, nosotros... Pero es posible que la policía pueda hacer algo sin los recursos, es decir, que por la mística, que por la preparación, que por la sed de no perdamos así tan feo goleado, salir y organizarse y hacer algo, ¿es posible o siempre se necesita sí o sí el recurso para poder multiplicarse y estar más visibles? Y eso funciona, Jonathan, eso es casi como una respuesta a nivel gerencial, ¿verdad? O sea, en cualquier empresa vos ocupás las dos cosas, ¿verdad? No solamente el recurso, sino la idea, y la idea bien dibujada. A veces vos puedes dibujar, si ya sabes los recursos que tenés, vos puedes dibujar una idea de acuerdo a tus recursos. Y aquí hago, digamos, esa salvedad, porque tengo también que hablar de los coroneles que vivieron en la miseria, ¿verdad? De la historia de la fuerza pública, cuando la policía había que empujar las patrullas. Bueno, hace poco yo vi una en eso, ¿verdad? Volvimos a esa época. Pero, digamos, si vos tenés una idea operativa clara, ¿verdad? Y tenés una orden, y tenés control sobre esa orden, y tenés disciplina táctica operativa, pues en la calle debería estar la gente que sea caminando. Pero o sea, ¿ves que eso está sucediendo ahorita? Me parece que sí. No hay esa estrategia. Me parece que no hay disciplina operativa. Me parece que no hay controles operativos. Me parece que el mando superior está muy lejos de lo que está pasando en la calle. Y me parece además que no hay un dibujo táctico, ¿verdad?, para atender la criminalidad, el delito común, y tampoco hay capacidad para sostener en el tiempo el crimen organizado, ¿verdad? Porque uno ve un operativo en Limón y usted ve 200 policías en Limón, pero ¿cuántos están ahí? 1 o 2 días. Eso es muy sencillo. Es más, desde antes que los policías lleguen al barrio, ya el barrio sabe que la policía va para allá. Y lo demás es esperar que se enfríe la cosa, ¿verdad? Entonces, los 2 o 3 días que la policía está en un sitio, pues no hay asaltos, no hay homicidios, aunque hasta eso ha pasado, ¿verdad? O sea, a 100 metros de un retén matan a una persona, a 50 metros de una delegación asesinan a alguien, al frente de una delegación, hace poco mataron a alguien. O sea, hasta esos niveles de irrespeto ya ha llegado el delincuente. Pero me parece que creo que hay que replantear la decisión operativa en terreno. Y ahí, digamos, yo siento que el dibujo operativo, táctico, estratégico, se está quedando corto con lo que el país está pidiendo y la calle está exigiendo, ¿verdad? La calle está exigiendo contención. ¿Es mano dura lo que se ocupa ahorita? Es acción. Yo digamos, difiero en algunas cosas porque la mano dura en la historia de América Latina no ha tenido buenos resultados tampoco.
¿verdad? Yo creo que es acción, yo creo que es una policía más cercana al delito y más cercana al delincuente, con perfiles de víctima y de victimario, ¿verdad? Con información, con inteligencia, que no sé si estarán ahorita trabajando con ella, y que eso permita, digamos, tener 2 o 3 estrategias. Una es la preventiva, y hoy, para que veamos prevención, tenemos que ver a las policías municipales, hablando de prevención. Yo los últimos spots de prevención que he escuchado en los últimos 4 o 5 años me lo está dando el OIJ y la Policía Municipal de San José, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿dónde está la Dirección de Programas Preventivos del Ministerio de Seguridad Pública? Que es la que debería estar, ¿verdad?, con las comunidades, con los empresarios, con los operarios de las fábricas, en las escuelas, en los colegios, y si lo están etcétera, haciendo, si no se habla, es como si no existiera. Exactamente, si no, pues entonces el tema de la divulgación, ¿verdad? Se ha quedado de lado. Aquí pareciera que solo hablamos de ligas atléticas, que es lo que medianamente uno más mira en las redes, y qué bueno, o sea, que qué gran trabajo hacen, hay que reconocerlo, pero hay un mundo diverso alrededor de ello, y uno no mira acciones en concreto. Entonces, yo creo, digamos, que esa estrategia hay que retomarla. Me parece que hay que trabajar sobre la criminalidad objetiva, ¿verdad? ¿Qué es eso? El dato crudo del OIJ, el día a día, y yo estoy seguro que hoy con más facilidad se maneja la información diaria, si hay una buena coordinación y una buena relación con el OIJ, pues ahí tenés vos los mapas de calor o los hot points, dónde se están dando los asaltos, en qué rango de horas, qué días, y sobre eso tomar decisiones operativas. Vamos y nos paramos en el Parque Nacional de tal hora a tal hora, vamos y nos paramos en el Parque Central de Limón de tal hora a tal hora, vamos a tal barrio, y usted ahí dispone la información operativa. Y lo otro es cómo atendemos la criminalidad subjetiva. O sea, vos vas a lugares donde solamente cruzar ya te da miedo. Ya te da miedo. Entonces, para eso, en algún momento creamos una estrategia de utilizar delegaciones móviles que le llamamos CAP, que eran unos buses adaptados con celdas para tener y atacar quiebra-vidrios, asalto a peatón, afuera de universidades, en horas extraordinarias, en playas y demás, para que con recursos los policías fueran, se establecieran, enfriaran puntos calientes y volvieran la confianza de la comunidad. Yo hoy, digamos, veo a veces algún patrullaje con 4 policías adentro. Yo entiendo que hoy el abordaje de la incidencia, ¿verdad?, tiene mayor riesgo, y que hoy 2 policías en ciertos lugares no son suficientes para atender o repeler el delito. Eso es todo clarísimo. Pero para eso tenés otras unidades también, para eso es tener los grupos de apoyo operativo, para eso también se crearon las unidades de lince motorizadas. Pero el policía de a pie, el que camina por el barrio, el que pasa por la casa, el que toca la puerta y le pregunta cómo está y le pide su nombre y lo encuesta y lo censa, el que pasa por la pulpería, el que va al supermercado y le pregunta al señor del supermercado si todo está bien, el que entra al banco y le dice al banco, aquí no hay ningún problema, todo está bien, sí, y todo ese manejo de información se ha dejado de hacer. Y se ha dejado de hacer porque, insisto, me parece que, no sé si será un tema de recursos, pero me parece que la acción policial, digamos, está un poco alejada de lo que realmente en la calle está sucediendo. ¿Qué puedes esperar o qué podemos esperar, ya para terminar casi el programa, de Costa Rica en seguridad al ritmo que vamos? Es decir, ¿podríamos estar cerca de algo como lo que pasó en Colombia? Bueno, es que pasa en México. Lo que pasa es que yo creo que ya aquí hay algunos lugares donde está pasando lo que vemos en televisión, ¿verdad? En México y en otros lugares. Ya aquí hay lugares con peajes, ¿verdad? En donde no entra la policía. Y vea lo que le acaba de pasar, y no lo estoy inventando yo para que después no digan que es que yo soy un exagerado. No, le acaba de pasar a 2 agentes del OIJ, ¿verdad? Que no venían con el vidrio abajo y les volaron bala, ¿verdad? Porque tienen códigos, esos barrios tienen códigos para entrar. Y usted me baja el vidrio y me enciende y me baja la luz larga, y así puede entrar al barrio, si no, no puede entrar. Entonces, hay barrios donde usted tiene que bajar el vidrio, Jonathan, y eso hay que decirlo en la radio, hay que contarlo. Hay comunidades, como por ejemplo Frecasiano de Punta Arenas, después de las 10 de la noche, si usted entra con los vidrios cerrados y con la luz larga, le vuelan bala.
Y esto pasa en las comunidades y en muchas comunidades del país. Entonces hemos perdido capacidad. El Estado se ha ido retirando de esos lugares, y no hemos logrado actuar y contener. Por eso yo te decía que para mí el primer paso que hay que dar ya es contención. Yo creo que hay comunidades aquí en donde la policía tiene que volver a tomar el control. Ayer, no sé si viste, el domingo, vi un video de Tuetal, me parece, en Alajuela. No sé si vos lo viste, pero usted ve la intervención, el barrio entero contra varios policías, y usted ve la violencia, la incapacidad, la mala formación, el mal manejo de la situación de crisis, que al final pudo haber terminado peor todavía. Hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer, y algunos están dedicados a discutir y a echarse culpas y a lavarse las manos. Muchas gracias, Juan. Con mucho gusto, Jonathan. Un gusto a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias a Juan José Andrade y a todos los que han estado en sintonía. Mañana a 10 de la mañana vamos a abordar un tema que se las trae, el tema del bullying en los adolescentes, y lastimosamente está cobrando vidas, está cercenando familias, y vamos a hablarlo acá en Red Democrática, porque eso también es Costa Rica. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.